Radio Mundo Católico tiene el agrado de brindarle a usted la oportunidad de tomar clases de Biblia desde su hogar. Hoy abordaremos el tema Los mártires de Cristo Rey. Mártir Anacleto González Flores. ¿Lo conocen? Anacleto González Flores, mártir de Cristo Rey, patrono de los laicos mexicanos. Así ha sido nombrado por el Papa, patrono de los laicos mexicanos. Beatificado el 20 de noviembre. 20 de noviembre del año 2005. Beatificado en el Estadio Jalisco de nuestra bella ciudad de Guadalajara. Ahí estuvimos, o yo sí estuve, ¿estuvieron ahí ustedes? ¿No? ¿Tú sí, Pedro? Muy bien. Cuando el Papa Benedicto XVI envía al delegado apostólico a elevar a los altares a estos mártires, 13 mártires. Entre ellos estaba José Sánchez del Río, Anacleto, y fueron beatificados en el Estadio Jalisco en esa misa de beatificación. Ahora están en proceso de canonización. Han pasado ya casi 20 años de que fueron beatificados. Y Anacleto González Flores entregará su vida en la palma del martirio el 1 de abril de 1927. 1 de abril, su martirio. 1 de abril de 1927. En esta fecha, 1927, las cosas estaban que ardían a nivel nacional la persecución que había desatado el presidente Plutarco Elías Calles. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí estamos nuevamente, reflexionando sobre la vida, la obra, el martirio de nuestros santos mártires mexicanos, a los cuales les queremos hacer justicia, dándoles a conocer, sabiendo que ellos son guerreros poderosos en el cielo, que interceden por nosotros y por nuestra bendita nación mexicana. Que su testimonio martirial, al dar sus vidas al grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, sean para nosotros testimonios vivos de valentía, de entrega. Danos la gracia a través de tu Espíritu de saber imitar sus vidas y la fe férrea que les caracterizaba, como hombres y mujeres de Dios, que no dudaron ni un instante en derramar su sangre por ti, por la Iglesia y por México. Que su testimonio olvidado sea recuperado, y así nuestros mártires volverán a estar entre nosotros, ayudándonos en estas nuevas batallas que estamos enfrentando y que están por venir. Que su testimonio nos ayude a mantenernos de pie en todo momento y nunca claudicar en la fe que hoy profesamos y que queremos conservar con amor y con firmeza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo
del Espíritu Santo. Anacleto nace en Tepatitlán, Jalisco, oriundo del pueblo de Tepatitlán, un pueblo de valientes, de familias de fe, de familias cristeras. Anacleto muy pronto se viene a vivir a Guadalajara y entra a la facultad de Derecho y se hace abogado. Un destacado y brillante abogado. Ya siendo un abogado consumado, él nunca descuidó su amor por la Eucaristía. Incluso los jóvenes de la Facultad de Derecho de la UDG, donde él estudió. ¿Tú dónde estudiaste, abogado? En la mar. En la mar. Bueno, pues él es tu patrono protector, es el patrono de todos los abogados. ¿Sabías eso? Ah, pues qué descubrimiento. Mira qué abogado tienes protector desde el cielo. Él es el patrono protector de todos los abogados. Entonces Anacleto, desde que estaba estudiando en la facultad de la Universidad de Guadalajara, los jóvenes lo admiraban, lo seguían. Era muy popular, era muy famoso, era muy carismático, era muy brillante en sus estudios, todos se le cuadraban. Era un abogado de verdad, conocía bien las leyes. Sus maestros lo admiraban. De esos alumnos que se destacan y que son queridos por el plantel de maestros y por el plantel universitario. Anacleto gozaba de una personalidad atrayente, carismático, sabía inspirar e influir sobre los jóvenes. Su amor a la Eucaristía lo llevó a grandes alturas espirituales. No solo frecuentaba la Eucaristía con mucha perseverancia, su testimonio eucarístico hacía arrastrar a muchos abogados a la Eucaristía. Y no solo estudiaba, predicaba en la universidad. Era un apóstol evangelizador que se destacaba por su amor a Cristo. Amaba muchísimo a la Virgen María y rezaba todos los días el Santo Rosario. Su vida espiritual iba de viento en popa. Amaba la Eucaristía, amaba a la Virgen, amaba y conocía la Sagrada Escritura y especialmente el Evangelio. El Espíritu Santo lo llevó a una altura tal en su vida espiritual que terminó siendo su director espiritual el arzobispo de Guadalajara. A ese grado. Imagínate que te digan: oye, ¿quién es tu director espiritual? No, pues el cardenal Francisco Robles. ¿De qué privilegios gozas? O sea, el cardenal es tu director espiritual, tú siendo un laico, sí, él es mi padre espiritual. Entonces, el arzobispo de Guadalajara, Francisco, que también se llama Francisco, Orozco y Jiménez, amaban a Anacleto, porque veía en él un joven santo, entregado, un apóstol de Cristo, un apóstol de la Eucaristía. Entonces surge la acción católica de la juventud mexicana. Y el arzobispo pone a Anacleto como el presidente nacional de la acción católica de la juventud mexicana. ¿Por qué el obispo pone a Anacleto como el líder nacional? Por el liderazgo tan tremendo que tenía y su preparación académica, pero sobre todo su preparación en la fe. Era un joven bien formado. Entonces Anacleto se convierte en un gran predicador que organizaba retiros masivos de jóvenes en Guadalajara y en muchos estados de la República Mexicana, dado que él era el presidente de la ACJM, de la Acción Católica de la Juventud.
Entonces sus predicaciones eran tan fuertes que simbraban las conciencias y los corazones de los jóvenes a nivel nacional. No lo conocen, ¿verdad? Es el patrono de los laicos. Para empezar, ¿ustedes son laicos? ¿Y cuándo es el día del laico? Y son laicos formados. ¿Qué sería si no estuvieran formados? Hoy están descubriendo que Anacleto es el patrono protector de todos los laicos, que era un abogado brillante y un gran predicador del Evangelio a nivel nacional. El día del laico, no, de verdad no. El sábado noviembre, ese noviembre, de hecho me invitó el obispo el sábado 23 de noviembre, día del laico. Y el obispo de Tepic, Nayarit, me invitó a dar una conferencia del día del laico. Y le tuve que decir, señor obispo, lo siento mucho, pero no puedo ir. Porque yo me voy a Tierra Santa. Y yo salgo el 23. Me dice, ya será el siguiente año. Sí, perdón. Disculpe, ¿por qué en internet? Es que yo todo lo busco en internet. No te escuché. Que yo cuando salgo todo lo busco en internet. Es mi salgo bien. Pero dice que el día del laico se celebra un sábado antes de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Pero dice que por lo que este año se festejará el 25 de noviembre. O sea, eso es el 23. Es falsa. Como tú le llamas San Google, no es muy seguro. Está lleno de mentiras, de imprecisiones, y no es santo. Pero bueno, el día del laico es ese sábado, tomen nota. ¿Y a quién se celebra ese día de manera especial? A Anacleto, porque él es el patrono de todos los laicos mexicanos. ¿Sí? Hace algunos años, aquí en Guadalajara, en el Santuario de los Mártires, tuvimos un congreso del Día del Laico. Y del arzobispado me llamaron para que hablara de Anacleto, el laico de los laicos. Y cuando yo estaba predicando de Anacleto, estaba tan emocionado que entra el señor cardenal y me puse nervioso. Porque pues, predicar delante del señor cardenal no es nada fácil. Pero yo estaba tan emocionado que Anacleto me ayudó. Y el cardenal se sentó y estaba ya agachado escuchando. Y ya cuando termino y me bajo del estrado, él entra a la sacristía para revestirse porque iba a la misa de clausura. Y llega el padre asesor que te llama el cardenal. Dije, a ver si no dije alguna imprecisión histórica. ¿En serio? Le digo, dígale que ahorita voy. No, te está esperando. Y el padre le daba risa. Dice, no, no te va a regañar. Dice, te llama con mucha alegría. Y ya vamos el padre y yo. Ya el cardenal. Hola, Pepe, y me abraza. Le dice, muy bien. Hablaste con mucha elocuencia de la fe. Te felicito. Y yo, ¿en serio, señor cardenal? Me gustó mucho. Dice, sigue enseñando de los laicos. Dice, porque casi ningún laico habla de ellos. Y escuchar a un laico que hable de ellos es muy sencillo. Porque no solo eres un laico, él es el patrono de los laicos, es tu santo patrono. Ya me dio su bendición, nos tomamos fotos, y ya el padre asesor me dice, ¿qué ojo? Ya ves, no era para regañar, porque el cardenal es también exigente, ¿no? Dice, no, le gustó mucho, estuvo escuchando con detenimiento y le gustó todo lo que dijiste de Anacleto. Y dice, muy bien, todo lo que dijiste es cierto. Y, ay, gracias, señor cardenal, que no me equivoqué. Dice, no, muy bien, dice, te documentaste bien. Digo, claro, yo amo a Anacleto. Entonces ya me salí contento porque Anacleto hace su obra. Él está entre nosotros. Y acuérdense que me mandaron su reliquia de hueso. Yo tengo la reliquia de hueso de Anacleto González Flores.
Y cuando yo recibí esa reliquia, no, pues yo ya lloraba, sabiendo quién es este santo. Entonces, obispo y director espiritual, el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco Jiménez, lo impulsaba, y al ver su calidad de predicación y cómo influía poderosamente en los jóvenes a nivel nacional, lo nombran el presidente de la adoración nocturna juvenil a nivel nacional. O sea, él era el presidente de la acción de la juventud mexicana a nivel nacional. Y luego lo nombran el presidente de los adoradores del Santísimo nocturnos a nivel nacional. No, pues hagan de cuenta que a Anacleto le dieron cuerda. Entonces comenzó a organizar una fundación y empezó a mover jóvenes a nivel nacional como ningún líder en esa época. Y se le veía predicando por todas partes. Dicen que su predicación era de fuego, como una especie de San Antonio de Padua. Tenía el espíritu de San Antonio de Padua, una convicción, inspiraba a jóvenes a nivel nacional. Crea un boletín que se llama Glaudium, una palabra en latín que quiere decir espada. Y a través de ese boletín que él escribía temas para formar a sus jóvenes, todos los jóvenes de México le empezaron a llamar el maestro Cleto, porque era el mejor maestro de laicos a nivel nacional. Todo el tiempo escribiendo libros también, tiene libros, se hizo popular a nivel nacional. Entonces la persecución ardía, y fue cuando un año atrás, 1926, aquel 31 de julio, se promulga la ley Calles, y es cuando se cierran los templos a nivel nacional. México estaba de luto. La persecución ardía por parte de Plutarco Elías Calles. El gobierno estaba tomando los templos y masacrando sacerdotes. Anacleto, inmediatamente, para poner resistencia ante la persecución, porque se estaba perdiendo la libertad religiosa, porque el presidente Plutarco Elías Calles quería hacer de México una nación socialista, comunista y atea. Entonces él, a nivel nacional, con los jóvenes, y por medio de su boletín, el Glaudium, empezaba a mandar artículos y funda la Unión Popular. Y la Unión Popular era un ejército de jóvenes a nivel nacional, con el rosario en la mano y ante el Santísimo, orando para que esa persecución cesara y la libertad religiosa en México continuara. Entonces tuvo tanto éxito y tenía tantos seguidores a nivel nacional que el presidente Plutarco y el general Ferreira, el general del ejército mexicano, le propuso al presidente Plutarco Elías Calles detectar el paradero de Anacleto y fusilarlo inmediatamente. Porque el general Ferreira y el presidente Plutarco Elías Calles sabían muy bien que mientras Anacleto estuviera vivo, todos sus intentos políticos de crear una nación comunista y atea iba a ser imposible si estaba vivo Anacleto. Porque todos los jóvenes a nivel nacional le obedecían. Y eran jóvenes bien formados, bien cualificados. Incluso eran jóvenes tan férreos y de un carácter tan determinante que el mismo presidente Plutarco Elías Calles y el general Ferreira buscaban esos jóvenes de Anacleto para ofrecerles puestos de alto nivel en la política, y les ofrecían sueldos estratosféricos, y entrevistaban a los jóvenes de Anacleto y decían: si en la política y en el ejército mexicano al frente tuviéramos los jóvenes que ha formado Anacleto, fuéramos una nación poderosísima.
Incluso cuando empezaron a capturar a los jóvenes de Anacleto y los empezaron a fusilar, los soldados sufrían y los generales sufrían. Y cuando los tenían en los paredones para fusilarlos, todavía el general se acercaba y les decía: muchachos, nos duele en lo más profundo del corazón a ustedes, jóvenes mexicanos, con la tremenda formación que tienen, el liderazgo que les ha dado Anacleto. Ustedes serían mexicanos brillantes en cualquier puesto político o militar. Por favor, retráctense. Basta que griten: viva Plutarco Elías Calles, les perdonamos la vida y les daremos puestos de honor y sueldos altísimos. ¿Y qué respondían los jóvenes de Anacleto? Primero muertos. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Se ponían en cruz y recibían las descargas. Y a nivel nacional, el ejército de Anacleto empezó a caerse. Entonces Anacleto, al ver que sus días estaban contados, porque era tan fuerte la persecución de Anacleto en Guadalajara y del arzobispo Francisco, que eran los dos líderes principales a nivel nacional. La resistencia más fuerte era de aquí de Guadalajara y de Jalisco, y el líder era Anacleto. De tal manera que el presidente Plutarco Elías Calles y sus generales dieron órdenes. Guadalajara estaba bajo toque de queda. A las 8 de la noche nadie podía andar en las calles de Guadalajara. Las rondaba la policía local y el ejército mexicano, porque querían detectar el paradero de Anacleto y de su equipo, porque el equipo central que manejaba todo a nivel nacional estaba aquí en Guadalajara. Y por orden del arzobispo, ellos se reunían en casas, no en templos, porque era más fácil que los detectaran. Entonces estaba la casa de los hermanos Vargas González, que está en la calle de Mezquitán, número 405 y Herrera y Cairo. Y ahí era uno de los centros de reunión de Anacleto. Otro, la casa de Luis Padilla en el barrio de San José de Análico. Otro, el barrio del Dulce Nombre de Jesús, donde tenía su casa y su esposa María Conchita. Y tenían dos bebés, un niño y una niña. Apenas llevaba 5 años de casado Anacleto. Y su esposa era su brazo derecho. Era una líder tremenda que traía al frente a todas las chicas. Eran un matrimonio ejemplar. Todos los querían. Qué hermoso, ¿verdad? Anacleto. Yo me siento orgulloso de Anacleto. Es como si fuera mi hermano. Siento su corazón y su sangre palpitar. No le hemos hecho justicia, lo tenemos abandonado. Entonces Anacleto empezó a escribir en su boletín las últimas estrategias para alentar a los jóvenes, y quiero leerles textualmente de su libro estas palabras. Cuando la cosa estaba que ardía y los mártires estaban cayendo por todas partes, los sacerdotes encarcelados, ahorcados y los templos convertidos en cuarteles colorados, de sobra sé, dice Anacleto, esto lo escribe en una de sus cartas, de sobra sé que lo que va a comenzar para nosotros es la hora del Calvario. Anacleto anhelaba ser mártir. Incluso la bandera de la Acción Católica de la Juventud Mexicana que él diseñó tenía los colores blanco y rojo, el rojo del martirio, con una inscripción por un lado que decía Viva Cristo Rey, y por el otro lado Santa María, Reina de los Mártires. Era su estandarte de Anacleto, y eso lo portaban todos los jóvenes. Lo llevaban cuando ponían el Santísimo y lo adoraban toda la noche. Brigadas de miles de jóvenes a nivel nacional. Era un ejército de adoradores.
Nunca en México, en la historia de México, había existido a nivel nacional un ejército de adoradores de puros jóvenes, chicos y chicas, y al frente Anacleto. ¿Dónde hay ahora ese ejército? Necesitamos el nuevo Anacleto de estos tiempos. Y por ahí ya se perfila uno, que ya le echamos el ojo. No, como yo, que ya le echamos el ojo. ¿Cómo me voy a echar el ojo a mí mismo? No, el nuevo Anacleto, un joven férreo que tiene el espíritu de Anacleto, y le pedimos a Dios que lo haga surgir pronto, el nuevo Anacleto. Así Anacleto dice: lo que ahora nos espera a todos es el Calvario. Dispuestos hemos de estar a llevar nuestra cruz. Los invito a sacrificar su vida para salvar a México. Si me pregunta alguno de ustedes, ¿qué sacrificio pido para sellar el pacto que vamos a celebrar? Les diría dos palabras: tu sangre. Para esa obra está puesta mi vida, y para esa os pido la vuestra. Cuando los jóvenes escuchaban eso, se ponían de pie y se lanzaban y empezaban a cantar el himno cristero y gritaban: viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe, y levantaban los estandartes. Todos, como su maestro Cleto, estaban dispuestos a dar la vida, y la dieron. Nunca se retractaron ante las tremendas torturas a los que fueron sometidos estos chicos. Y el primero de ellos, Anacleto, cuando fue capturado por el general Ferreira, cantaba victoria el general: por fin tengo en mi poder al líder principal. Y habla el presidente: ya te tengo aquí, Anacleto, házmelo sufrir, que grite. Y en el cuartel Colorado, que está enfrente de la Plaza de la Bandera, aquí en Guadalajara, ordenan a los soldados que le aten con cuerdas delgadas los 2 pulgares y lo dejan suspendido, al punto que se desconyuntan la piel de los huesos, casi arrancando de los pulgares. Anacleto cae, se abalanzan sobre él, lo empiezan a golpear los soldados con las culatas de los rifles en el rostro, por todos lados, patadas, todo. Y querían que revelara el paradero de los demás líderes de la Acción Católica y del arzobispo de Guadalajara. Y si le sacaban unas palabras a Anacleto, eran estas: viva Cristo Rey. Y de ahí no lo movían. Un soldado furioso, al ver que no le podían sacar nada, toma su rifle con la culata, se le abalanza y le fractura el brazo derecho, le parte el hueso. Anacleto cae gritando: viva Cristo Rey. Al ver que no se rendía, lo ponen en la plancha, le toman la planta de los pies y con una navaja, como a José Sánchez del Río, le tajan toda la planta de los pies. Anacleto empezó a derramar su sangre por Cristo. Para eso estaba preparado. Les diré 2 palabras: para eso está puesta mi vida y mi sangre, para dar mi vida por la libertad religiosa en nuestra nación mexicana. Porque si nos quitan las cosas materiales, no importa, esas van y vienen. Pero si nos quitan la fe y las cosas de Dios, son cosas de salvación, y ahí estamos perdiendo. Desde sus varios escondites, Anacleto estudiaba las mejores estrategias, escribía y enviaba boletines
a través de su revista como Glaudium, una palabra en latín que significa espada. En varias ocasiones dijo que si Dios le concedía la gracia del martirio, se cumplirían sus más grandes deseos. Decía, en la democracia de los mártires se vota con sangre, en contraposición a la manera de votar en los comicios, donde se vota con puras papeleras. ¡Wow! ¡Qué palabras! En la democracia de los mártires se vota con sangre. Y mi sangre está puesta para derramarla por la unidad de las familias mexicanas. Para que caiga el comunismo de Plutarco Elías Calles y sus 33 leyes, las más terribles por las que ha pasado México. Él estaba dispuesto, estaba luchando. Anacleto se encontraba en la calle de Mezquitán con los hermanos Vargas González, que eran parte del consejo dirigente, Jorge y Ramón González, uno de 21 años y uno de 23, unos jovencitos, uno médico y otro abogado. Entonces Anacleto iba continuamente allí al barrio de Mezquitán, en el domicilio 405 y calle Carrera y Calle. El general Ferreira, desde años atrás, había infiltrado Judas en las filas de la Acción Católica de la Juventud, que eran soldados, estrategas, vestidos de civiles, con su escapulario, con su rosario, que iban a misa, comulgaban y predicaban fantásticamente. Y el mismo Anacleto creyó en ellos, pensando que eran jóvenes convencidos y eran soldados infiltrados, enviados por el general Ferreira, y les decían: ustedes compórtense como se comportan ellos, incluso supérenlos en espiritualidad. Pero era pura apariencia, eran lobos vestidos de piel de oveja, verdaderos Judas traidores. Y a muchos de esos jóvenes militares, Anacleto, sin darse cuenta, les empezó a dar puestos importantes. Y el general les decía: ustedes no deben anotar nada, muéstrense los más piadosos. Y aunque no son creyentes, comulguen y recen su rosario y pásense toda la noche en adoración, convénzalos, porque ustedes van a ver todos los movimientos de Anacleto, de sus líderes, sus paraderos, y todo lo iban informando a los soldados. Y por eso ese 1 de abril, Anacleto se encontraba en la casa de los Vargas. Estaban planeando las estrategias. Eran las 11 de la noche. Anacleto se despedía de los Vargas y la mamá de los Vargas le dice: de ninguna manera, Anacleto, tú esta noche no sales de mi casa. Eres el hombre más buscado a nivel nacional. Guadalajara tiene toque de queda, son las 11 de la noche. Si tú sales caminando estas horas para ir con tu esposa y tus bebés, a medio camino te van a capturar. Quédate a dormir aquí. Y antes de que salga el sol, te vas a tu casa. Su esposa mortificada. Esa noche no llevó a Anacleto a dormir. Estaba en la casa de los Vargas. Anacleto, ante las palabras de la mamá de los Vargas, dice: sí, me parece prudente. Entonces le preparan una cama en el cuarto de los Vargas, ahí todos los muchachos, y ahí se tiró a dormir. Pero un Judas del ejército dio el pitazo al general Ferreira y les dice: Anacleto está con los Vargas en el domicilio 405. Amáguenlo. El ejército mexicano rodeó toda la manzana y a las 3 de la mañana entraron los soldados al portal de la casa. Está el zaguán, esas casas antiguas que los cuartos todos se comunican.
Entonces entraron los soldados. Anacleto se levanta rápidamente, agarra todos los documentos, mapas, todas las estrategias, porque era lo que querían también los soldados. Y ahí mismo los empieza a romper, los rompe y los quema. Entran los soldados, agarran a los hermanos Vargas, agarran a Anacleto, los sacan al patio y delante de la madre y de las hermanas, con las cachas de los rifles, los empezaron a golpear. Las hermanas gritando se abalanzaban para querer salvaguardar de los golpes brutales a sus hermanos, las cuales también recibían puñetazos de los soldados y caían heridas. Incluso la mamá. Todos fueron golpeados. Cuando ya esposan a Jorge, a Ramón y a Delfino, los 3 hijos varones de la familia, y junto con Anacleto los esposan. Cuando los van sacando por el pasillo, donde ya tenían preparada una camioneta del ejército, donde los iban a meter para llevarlos al cuartel Colorado, para fusilarlos. La mamá con las hermanas estaban amagadas por los soldados, entre tanto los sacaban y los subían. Pero esa madre, como la mujer de los macabeos, que ve morir a sus 7 hijos el mismo día, torturados por el rey Antíoco IV Epifanes, como se narra en la Biblia, esa madre, tomando sus últimas fuerzas, se zafa de las manos de los soldados, y antes de que le tiran a sus hijos en la camioneta militar, sale corriendo. Los soldados la vuelven a agarrar, queda en la puerta de su casa, y la mamá levanta la mano en cruz. Y todavía mirando a sus 3 hijos les grita: hijos, hasta el martirio. Nos vemos en el cielo. Y les da la bendición. ¿Qué madres? ¿Cómo debieron haber sonado las palabras de su madre en los oídos de los 3 hermanos? Hasta el martirio. Sean valientes, no claudiquen en su fe. Y esa madre ve cómo meten a sus hijos entre golpes junto con Anacleto, se los llevan a los 4 al cuartel Colorado, que está enfrente de la Plaza de la Bandera, aquí en Guadalajara, y es cuando empiezan a torturar a Anacleto. Y lo empiezan a torturar delante de ellos. Porque si no habla Anacleto, van a hablar ellos. Pero al verlos firmes, horas más tarde, llega todo ensangrentado Luis Padilla. Luis Padilla Gómez, del barrio de Analco. También los Judas revelaron el domicilio de Luis Padilla Gómez. Llegó el ejército, golpearon a su madre, a su hermana, y a los 3 se los llevaron esposados al cuartel. Imagínate cuando Anacleto, todo bañado en sangre de la tortura, ve entrar a Luis Padilla. ¿Quién era Luis Padilla? Su brazo derecho. Eran los 2 líderes principales de aquí de Guadalajara. Los 2 se miraron en el silencio. Y si ustedes ven la bitácora de Luis Padilla, él escribe su martirio antes de morir. Él ya sabía lo que le iba a pasar. Y él le decía a todos los jóvenes de la Acción Católica, incluso al mismo Anacleto, porque Luis Padilla era como el alma espiritual de todo el ejército de Anacleto. Era un joven cándido, brillante y santo, de un pensamiento profundo y filosófico, que escribía bellamente y le decía a Anacleto y a todos los jóvenes: prepárense, porque en estos tiempos Dios necesita hostias inmaculadas. Hostias inmaculadas. Jóvenes, ustedes son esas hostias inmaculadas que derramarán su sangre por Cristo.
Y él decía, el día más feliz de mi vida será el día de mi muerte. Para eso existe. Para derramar y entregar mi vida y mi sangre por Cristo. Y en su diario hay unas frases impresionantes de Luis Padilla. Por eso Anacleto, golpeado, torturado, cuando ve entrar bañado en sangre a Luis Padilla, fue para él una motivación. Como diciendo, en la lucha, en la vida y en la muerte, juntos tú y yo. Porque eran los dos principales. Entonces Luis Padilla ve cómo empiezan a golpear al maestro Cleto, los hermanos Vargas. Al ver que Anacleto no emite una sola palabra, se abalanzan sobre nosotros. Los empiezan a colgar, los empiezan a golpear y a torturar. Y todos gritaban, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. El general Ferreira, ya desesperado, y recibiendo la orden del presidente Plutarco Elías Calles, pronto, date prisa, hazles un juicio falso y acúsalos del asesinato de unos norteamericanos. Y llévatelos al paredón, pero ya, porque todos los de Guadalajara, todos los tapatíos se van a levantar. Y esa noche se rompe el toque de queda, se corre la noticia como un rayo, y todos los jóvenes de la Acción Católica con sus padres, sus madres, parecía que todos los tapatíos habían salido a las calles. Y por todas las calles iban cantando el himno cristiano. Encendían velas, antorchas y llevaban rosarios en las manos. Porque iban a morir junto con sus líderes. ¿Cómo los vamos a dejar solo a estos jovencitos? Ellos que nos han enseñado el amor a Dios. La misma policía y el ejército no pudo hacerlo. Porque parecía que esa noche toda la ciudad de Guadalajara se volcó a las calles para acompañar a sus mártires. El general Ferreira, lleno de miedo, al ver el levantamiento del pueblo y que se escuchaba en todo Guadalajara el cántico de Viva Cristo Rey y el himno cristero, se amedrentaba. Entonces a las 3 de la tarde, ese 1 de abril, a las 3 de la tarde, como Cristo, que muere a la hora nona en la cruz, a las 3 de la tarde, lo sacan al paredón, que todavía existe, ahí en el cuartel Colorado, que está enfrente de la Plaza de la Bandera. Lo sacan al paredón, pero se dan cuenta que Delfino, hermano de Jorge y Ramón, es menor de edad, pero no aparentaba. Entonces el general Ferreira ordena a este échenlo para afuera, pero antes póngale una golpiza. Los lo golpean, lo torturan y lo echan para afuera. Entonces toman a Luis Padilla, a Jorge y Ramón González y a Anacleto y los paran en el paredón. Y cuando están por fusilarlos, Anacleto levanta la mano, mira al general Ferreira y le dice: un momento, concédeme mi última voluntad. ¿Qué quieres? Primero fusílalos a ellos y déjame a mí al final, para ayudarlos a bien morir. Haz lo que quieras, pero date prisa. Entonces Anacleto agarra a Jorge, Ramón, a Luis Padilla, se arrodillan los cuatro, inclinan sus cabezas y a todo pulmón empiezan a proclamar el acto de contrición. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Danos tu santa gracia para no ofenderte nunca más. Y se levantan. Entonces Anacleto se separa y los tres se ponen en cruz. Un soldado trae paliacates para amarrarle los ojos y dice: no, queremos verlos de frente. Entonces el pelotón se prepara a la orden del general: preparen, apunten, y antes de que digan fuego, los tres gritando y mirando al cielo: viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, reciben las descargas y caen muertos, mártires de Cristo. Entonces Anacleto se abalanza sobre los cuerpos de los tres y, llenando su mano de sangre,
del pecho de los tres, les empieza a asignar con su propia sangre en la frente la cruz de Cristo y les decía: hermano, te declaro mártir de Cristo Rey. Te declaro mártir de Cristo Rey. Te declaro mártir de Cristo Rey. Qué agallas, qué valentía, qué coraje, qué garra, qué ganas de dar la vida por Cristo. Cuando Anacleto queda solo, se para y dice: ahora me toca a mí. Entonces el general Ferreira da la orden y el pelotón se está preparando y Anacleto da un paso al frente. Entonces el general le dice: no te muevas, pero con palabrotas. Y le dice: tranquilo, general. Las he escrito de mi puño y letra. El martirio de Anacleto, 1 de abril de 1927. Sorpréndanse de sus últimas palabras, literal y textual. Era viernes a las 3 de la tarde. Antes de morir, el corazón de Anacleto fue atravesado por la lanza de una bayoneta de uno de los soldados. Ese soldado se abalanza cuando Anacleto se mueve y le clava la lanza, la bayoneta, directo en el corazón. Cuando le saca la bayoneta, Anacleto sigue en pie como si nada y tiene el corazón transvergado. ¿Qué hubiera ocurrido ahí? Se hubiera caído muerto de isofacto. El mismo soldado se queda así, ver cómo de su corazón empieza a brotar río de sangre, pero Anacleto no emite dolor alguno y lo sigue mirando de frente. Ante el golpe era para que hubiera caído, Anacleto ni se movió. ¿Sabían eso? Es un milagro de su martirio. Ni viendo eso, los sardos se convertían. Como Cristo con el pecho abierto, derramando su sangre por nosotros. Muriendo a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde recibe el golpe de lanza directo en su corazón. ¿Sabías eso, querido Pedro? Bendito sea Dios en sus mártires. Así Anacleto, de pie con el corazón traspasado, después de haber recibido tremendas torturas, mirando a sus captores y verdugos, los mira fijamente a los ojos y se detiene en el general Ferreira y le dice: a todos ustedes los perdono. Como Cristo muere perdonando a sus verdugos. Padre, no les tomes en cuenta su pecado, porque no saben lo que hacen. Los perdono de todo corazón. Quiero que sepan que muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. Y aquel justo juez que me va a juzgar a mí, en poco tiempo los juzgará a ustedes. Y cuando ustedes sean presentados al tribunal divino a rendir cuentas de lo que hicieron, ahí estaré yo como su abogado para defenderlos delante de Dios. Porque los quiero conmigo en el cielo. Perdonando a sus verdugos. El mismo juez que me va a juzgar, los juzgará. Entonces tendrán ustedes en mí un intercesor ante Dios. Yo seré su abogado allá en el cielo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Y Anacleto recibe la descarga y derrama su sangre por Cristo. Apenas sacan los cuerpos en una camioneta de la policía y avientan sus cuerpos en el cuartel, ahí, como si fueran costales. Pero como todos los tapatíos ya estaban rodeando el cuartel colorado, y la policía y el ejército ya no sabían qué hacer. Al ver la valentía de todos los jóvenes con el rosario en las manos y todas las familias, hombres, mujeres, niños, ancianos,
todo Guadalajara se había volcado ante los cánticos del himno cristero y los gritos de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Se quedaron paralizados. Esos tapatíos valientes, ¿sabes lo que quiere decir tapatío? Bueno, para empezar, ¿son tapatíos? Sí. Yo soy tapatío, orgullosamente tapatío, oriundo de esta ciudad llamada Guadalajara. Ustedes también, ¿verdad? ¿Y sabes por qué los llaman tapatíos? ¿De verdad no? Tapatío quiere decir vale por dos. Vales por dos. No por uno, sino por dos. Porque si algo caracterizaba a los tapatíos era su arrojo, su valentía. Y el mismo ejército tenía miedo al ejército cristero y decían, son tapatíos, estos valen por dos. Si vamos a enfrentar un ejército de 10,000, ahí son 20,000. Son férreos e indestructibles. No le tienen miedo a nada. Y sus gritos a kilómetros se escuchan cuando cantan el himno cristero y gritan Viva Cristo Rey. Eso significa tapatía, vale por dos. ¿Ves, Pedro? Vales por dos. Para que se sientan orgullosos de serlo. Por eso aquí estaba la más grande resistencia, incluso del ejército cristero. Entonces, ¿saben qué hizo la gente? Ya no les importó. Se metieron al cuartel. Con mucha ternura y amor tomaron el cuerpo de los cuatro. El ejército mexicano y la policía estaban intraídos. Al ver a esos hombres valientes, cuando vieron entrar al cuartel a los jóvenes de Anacleto, con aquella firmeza y serenidad, con sus rosarios y con sus estandartes, enmudecieron. Los mismos soldados se maravillaron. ¿De dónde les viene esa fortaleza a estos jóvenes? ¿Qué tienen? Que no tienen los jóvenes del ejército. ¿De qué están hechos estos jóvenes? Los mismos generales se admiraban y decían, ni siquiera nosotros tenemos su templo. Ni siquiera tantito nos parecemos a ellos. Eran jóvenes admirables. Y ven con qué respeto levantan el cuerpo de Anacleto, de Luis Padilla, de Jorge y Ramón. Y en hombros lo sacan. Y entre cánticos, desde la Plaza de Lavanderas hasta el domicilio de los Vargas, Herrera y Cairo y Mezquitán, ahí fue su sepelio al aire libre. Ahí pusieron los 4 cuerpos. Luego llegaron los de San José Analco y se llevaron a su mártir allá a la parroquia, porque lo reclamaban. Allá lo querían velar y se llevaron a Luis Padilla y acá quedó Anacleto, Jorge y Ramón. Parecía que todo Guadalajara desfilaba en los dos lugares y toda la noche se escuchaban los cánticos del himno cristero. En la madrugada, la mamá de los Vargas decía, ¿y dónde está Delfino? Se llevaron a 3 de mis hijos. Aquí tengo a 2, pero ¿dónde está Delfino? ¿Acaso lo tendrán en otro cuartel escondido? Y nadie sabía dar respuesta de Delfino. A los pocos minutos llega Delfino, todo golpeado. Cuando su madre está reclinada sobre el féretro de sus 2 hijos y lo ve llegar, ¿y saben qué le dijo su mamá? Hijo, ¿por qué estás vivo? Debes ser más bueno para que Dios te conceda la gracia del martirio como a tus hermanos. ¿Qué mamás?
qué faldas. Mujeres cristeras, mujeres de una palabra, mujeres de Dios. Así habían educado a sus hijos para dar su vida por Cristo. La mamá extiende sus brazos, se le abraza y se echa a llorar al ver ahí a sus hermanos martirizados. Pero no podían cerrar los cajones. ¿Saben por qué? Porque las filas de los tapatíos eran infinitas. Y ríos de gente se formaban y traían rosarios, traían lienzos blancos, traían algodones, y todos colocaban sus escapularios, sus rosarios, sus lienzos, sus algodones, para que absorbieran la sangre de los mártires, para llevárselas como reliquias. Acababan de morir y ya nos proclamaban santos, y lo eran. ¿Ven cómo la iglesia habla y responde inmediatamente ante el testimonio de sus jóvenes? ¡Viva Cristo Rey! En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, gracias por la vida de nuestros santos mártires. Gracias por la vida de Anacleto González Flores, que ahora ha sido constituido nuestro patrono protector de todos los mexicanos laicos, y que pronto estaremos celebrando nuestra fiesta. Sí, nuestra fiesta como laicos, porque es la era y el tiempo de los laicos. Gracias por esta tremenda responsabilidad que nos das, para saber responder a ejemplos de nuestros mártires, y cuando llegue la hora decisiva no nos vamos a cobrar. Al igual que ellos gritaremos: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. En radiomundocatólico.org hemos abordado el tema Los mártires de Cristo Rey.